Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar a algo completamente diferente de lo que hemos estado reaccionando. Bueno, no completamente diferente, pero ya saben, este canal se trata de conocer, de acercarnos más sobre la historia, las costumbres, la tradición, el arte, la tradición de países, en este caso de España, acercarnos un poquito más a conocer a España, a conocer sobre su historia, acercarnos a familiarizarnos más. Digo, obviamente, evidentemente, pues hay muchísimas cosas que tenemos en común y que pues hemos heredado, ¿verdad? Por esta historia que nos une. Pero evidentemente hay muchísimas cosas que también desconocemos, hay cosas que desconocemos y pues bueno, poco a poco vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo, vamos a saber un poco más, vamos a reaccionar a este resumen, la historia de España en 6 minutos, obviamente 6 minutos para conocer un país tan bello como lo es España, pues es poco. Sin embargo, vamos a acercarnos un poquito más. Antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el video que vamos a reaccionar. Yo ya me suscribí, también le di pulgar arriba. De todos modos, en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Vamos a reaccionar, vamos a poner atención, vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a darle. Obviamente va a haber pausas cuando tenga una pequeña duda o un comentario, pero vamos a poner mucha atención. España es uno de los países con más historia del mundo. Los Sin duda. restos conocidos de algo parecido a un hombre son de hace unos 1,2 millones de años, en Atapuerca. Estos homínidos llegaron a España buscando alimentos y buen clima. Los primeros rastros de civilización son los restos de las pinturas rupestres de Altamira, hace unos 16.000 años. En la Edad Antigua, la costa mediterránea empieza a recibir visitas. Fenicios y griegos montan colonias para hacerse de oro comerciando con los autóctonos. La península ibérica estaba poblada por galaicos, astures y cántabros de origen celta, así como por vascones de origen indoeuropeo. El resto de la península ibérica estaba poblada por los íberos. De la unión de celtas e íberos salen los celtíberos. En el siglo III a.C. estalla una cruel guerra entre Cartago y Roma. Cartago, con Aníbal al frente, invadirá parte de la península ibérica como base para sus ataques sobre Roma. Roma pone el ojo en lo que ellos llaman Hispania. Hay oro, buenas cosechas y hay buen clima. Así que en el año 218 a.C. comienza la conquista romana de Hispania. 218 antes de Cristo. Una conquista que les lleva 2 siglos completar y que dejará para el recuerdo la heroica defensa local en el sitio de Numancia. Los romanos se dedicaron a extender su cultura, su lengua y su economía en Hispania hasta mediados del siglo III. Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio fueron emperadores romanos de origen hispano. Con los romanos también llegó algo que dará mucho que hablar en la historia de España, el cristianismo. Los excesos dejaron a Roma muy debilitada, y del norte llegarían pueblos bárbaros que invadirían la península, los vándalos, los suevos y los alanos. Sin embargo, otro pueblo, los visigodos, que venían de conquistar Roma, llegaron a la península, echando al resto al norte de África. O sea, hace que llegaron de todos lados y por todas partes. Los visigodos dejarían una interminable lista de reyes que, gracias a Dios, hoy nadie se tiene que aprender. Los seguidores de un antiguo rey visigodo, querían destronar a otro rey visigodo, don Rodrigo, y para ello necesitaban más soldados, así que no se les ocurrió otra cosa que pedir ayuda a un nuevo imperio que se extendía desde Oriente Medio por todo el norte de África. De esta manera, en el 711, desembarcó un ejército musulmán en la península ibérica. Pero los árabes pensaron, hey, ¿y si nos lo quedamos todos y conquistamos Europa? Pues sí, en menos de 20 años casi toda la península menos alguna zona del norte y los Pirineos estaba ocupada por los musulmanes. En el 722, unos pocos señores cristianos vencen en la batalla de Covadonga al ejército árabe, iniciándose la reconquista. En el 773, Abderramán I proclamó el Emirato de Córdoba para montarse así su propio chiringuito e independizar a la península ibérica del resto del mundo islámico. La reconquista cristiana continuó durante 8 siglos. O sea, fue por mucho tiempo, obviamente también, fue conquistado, hubo muchas batallas, hubo muchos enfrentamientos, obviamente por las tierras, por el lugar, hubo enfrentamientos, hubo muchas personas que llegaron a tratar de conquistar y otras personas que peleaban, que ya estaban ahí, que peleaban obviamente pues lo que creían o lo que sentían que les pertenecía. Y así se hicieron varias batallas, por lo que estoy entendiendo. El de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Portugal. En 1492, los reyes católicos conquistan el reino de Granada, último reducto musulmán en la península.
El mismo año, Cristóbal Colón llega sin saberlo a América. Con la llegada de los Austrias al trono, nace el concepto de España. Además, Carlos I hereda posesiones en toda Europa, lo que unido a victorias militares en Italia, descubrimientos en Oceanía y las conquistas de los imperios azteca, maya e inca, hacen que el imperio español se convierta en uno de los más grandes de la historia, alcanzando su plenitud con Felipe II. Felipe II. De España también son algunos de los pintores y escritores más famosos de la época, como Cervantes, Velázquez o Quevedo, en lo que se conocerá como el Siglo de Oro español. Sin embargo, el Imperio Español, consumido por el extremismo religioso, las guerras, la corrupción y los reyes vividores, comienza en el siglo XVII a entrar en decadencia. Entonces llega un momento en el que todo eso, el consumismo, la violencia, hace que se desborde en lo que era ya establecido España. Y pues cae en una, hasta cierto punto, en una decadencia, por lo que estoy entendiendo. En 1700, Carlos II muere sin descendencia y se desata una guerra entre los partidarios de los Austrias y la dinastía de los Borbones. Sí, lo que, volvemos a lo mismo. También tuvieron que batallar, tuvieron que pelear por independizarse de otras personas que venían a conquistar, o que llegaron a conquistar, o que querían conquistar. De Francia, que es ganada por estos. La decadencia del Imperio Español toca a fondo en 1805 con la derrota contra los ingleses en la batalla de Trafalgar. Poco después, Francia invadirá España. Fue algo así como: «Hey España, ¿dejas pasar a mi ejército para atacar Portugal? Será solo un momento». Claro que sí, pase. Sí, cómo no. El típico, ¿no? Nada más voy de pasada. Pero de pasada y con lo que me lleve, ¿no? También. Oye, pues que al final me ha gustado todo esto. Creo que me lo voy a quedar. Napoleón tirará de enchufismo y pondrá a su hermano José Bonaparte como nuevo rey. Sin embargo, con la ayuda de los ingleses, Portugal y las guerrillas españolas, el ejército español consigue expulsar a los franceses del país, restableciendo al absolutista Fernando VII como rey. Un Fernando VII que, después de jurar la Constitución que se había proclamado durante la guerra, decidió cargársela. Durante esta época, y aprovechando la idea de la corona, gran parte de las colonias americanas se independizan. Al morir Fernando VII, estalló una guerra civil entre los que defendían la sucesión de su hija al trono y los que defendían que el trono debía ser para su hermano Carlos. Hasta 3 guerras habrá por esta cuestión, conocidas como las guerras carlistas, que aseguraron el reinado de Isabel II. Tras este vendrían 2 cortas etapas: una monarquía con Amadeo de Saboya al frente y, por primera vez en la historia de España, una república. Poco duraría la república, y los Borbones volverían con Alfonso XII primero y Alfonso XIII después. A finales de siglo comienzan a llegar a España la revolución industrial, que se focalizará sobre... Me llama muchísimo la atención eso, o sea, que también obviamente ha sido por lo mismo de que es un país donde se pueden hacer muchísimas cosas, donde estaba bien posicionado, hablando geográficamente, fue muy peleado, fue bastante peleado por lo que estoy aprendiendo, por lo que estoy viendo. Se peleaban, enfrentaron o afrontaron muchas batallas internamente, y también de gente que venía de otros lados. Todo en Asturias y País Vasco. En 1898, España pierde sus últimas colonias en ultramar tras perder una guerra con Estados Unidos. Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam nunca volverán a ser españolas. El comienzo del siglo estuvo marcado por la fundación de los grandes sindicatos, la UGT y la CNT. Durante la Primera Guerra Mundial, España fue neutral y terminó de industrializarse gracias a vender productos a todos los países en guerra. Qué dato tan interesante. O sea, obviamente yo no estoy a favor de nadie. Pero yo les vendo. Y yo gano. Obviamente yo estoy surtiéndolos de ciertas cosas, y bueno. En 1923, un golpe de estado llevado a cabo por Miguel Primo de Rivera instaura una dictadura que durará hasta 1930. En 1931, unas elecciones municipales condenan a la monarquía, dando paso a la Segunda República. La desestabilidad social, importantes medidas progresistas y un intento de golpe de Estado en el 1934 sirvieron como excusa para que parte del ejército diese un golpe de Estado contra la República, que desembocó en una guerra civil en 1936. Una guerra civil. La ayuda italiana y alemana sirvió para que los sublevados, con Franco al frente, instaurasen una dictadura que duró hasta la muerte del dictador en 1975. En 1975, o sea, hubo un golpe de estado, hubo por ahí
una vez lo comentaba y pero les preguntaba porque, no sé, mis apellidos son, bueno, no puedo decirlos, pero me decían que seguramente sí, porque mucha gente cuando sucedió esto se vino para acá, para México, a resguardarse y probablemente, no sé, mis abuelos o mis parientes por ahí Con la tienen muerte de ese Franco llegó origen, una etapa conocida como la transición, que la democratizó el país. transición. En 1978 se aprobó la Constitución del referéndum, que convertía a España en una monarquía parlamentaria. El 23 de febrero de 1981, un intento de golpe de Estado fue abortado. En 1985, España entraba en la Unión Económica Europea, recuperando su lugar e importancia histórica en el continente. Pues ahí está, la historia de España. amigos. Si os ha Ahí gustado está. el vídeo, ya sabéis. La historia de España en 6 minutos, obviamente, evidentemente hay muchas cosas que no pasaron en este video. Muy buen video, de mucho aprendizaje, conocer cosas que me quedaron para estudiarlas más a fondo. Obviamente es importantísimo conocer la historia de otros países, del origen, de cómo fue que surgieron, que cómo fue que se expandieron. La verdad me parece increíble cómo también afrontaron muchísimas batallas, muchísimas peleas, tanto de personas que venían de afuera como adentro, como guerras civiles, todo eso, situaciones que mencionaban en el video. Espero les haya gustado esta reacción. No se les olvide suscribirse, darle pulgar arriba, decirme en la caja de comentarios a qué más quieren que reaccione. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.